una Policía Nacional del Perú más autónoma del poder político. Todo el mundo sabe que los grados por encima de mayor se deciden políticamente. Hoy en día la policía asciende con un falso academicismo. Basta los estudios de posgrado o diplomados que nada tienen que ver con la esencia de la policial para que puedan ascender de grado. Y lógicamente esto va en contra de la especialización. Nosotros planteamos de que puedan ascender según los crímenes resueltos en cada uno de sus miembros. Los sueldos dorados del Estado. El Estado peruano, al pagar sueldos altos, sobre pretexto de que los funcionarios, si están bien pagados, no van a caer en corrupción, simplemente es el primer corruptor de conciencia, a quien la persona debiera administrarse por valores y principios, es decir, lejos de una compensación económica de su actuar moral. Creo que el Contralor de la República debe liderar esta iniciativa, renunciando a su sueldo que actualmente duplique el del Presidente de la República, pues se ha demostrado que la actual política no funciona y seguimos en peores niveles de corrupción. Ningún funcionario o exfuncionario debe beneficiarse directamente de las normas emitidas por su cartera. Hemos tenido experiencia de que un exministro sacó la ley de las AFPs e inmediatamente instaló su empresa de AFPs. Vemos cuando se hacen los grandes proyectos de irrigación, son los mismos funcionarios que después compran las tierras al haber hecho el proyecto de irrigación con el dinero del pueblo. Otros emiten leyes en beneficio del sector privado, universidades, clínicas, AFPs y demás, y se benefician directamente. Evitar que la lucha anticorrupción, paradójicamente, se convierta en fuente de negocio ilícito para los malos funcionarios del Estado. Lamentablemente, la corrupción en el país se ha convertido en el nuevo terrorismo de Estado, donde no hay institución pública o privada que haya sido involucrada. Por tanto, planteamos lo siguiente. Primero, el cambio de la constitución política del país. Esta nueva constitución debe sustituir el estado de la oferta y la demanda por un estado con valores y principios. Cambiada esta matriz, se podrán cambiar todos los capítulos: económico, sanitario, descentralista y demás, orientado a crear una sociedad más humanista y desterrar la sociedad mercantilista actual. El artículo 62 de la Constitución Política del país es la piedra angular, la madre y protectora del saqueo y la corrupción más grande que ha sufrido el Perú hace 23 años. Las empresas que eran propiedad de todos nosotros, sin consulta al pueblo ni a sus trabajadores, fueron vendidos. Según la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros del año 90 hasta el año 2001, la venta de estas empresas representó 7.000 millones de dólares, de los cuales solamente se invirtieron luego en el Perú 1.000 millones de dólares, desapareciendo 6.000 millones de dólares. Y para que nadie pueda investigar este acto corrupto, la Constitución lo blinda con este artículo, impidiendo la revisión de todas las concesiones, impidiendo la revisión de todos los tratados de libre comercio, bajo el pretexto de la estabilidad jurídica, que no es nada más que la estabilidad de la corrupción en el país. Es más, ni el Congreso de la República, y lo dice taxativamente, puede modificar este artículo. Por eso urge una asamblea constituyente que modifique este artículo. Y no solamente se trata de un artículo, sino están estos asociados sistemáticamente a los anteriores y a los posteriores, por lo que urge finalmente una nueva constitución. La corrupción está considerado como una amenaza a la supervivencia de la especie humana. El cambio de la Constitución y la devolución de los derechos a los pueblos garantizará definitivamente la paz social. Sexto, planteamos la elección y revocatoria de jueces y fiscales y el Contralor de la República por voto popular. Esto va a traer tres aspectos positivos. Primero, que sea una autoridad legítimamente constituida por el pueblo. En segundo lugar, pueda despartidarizarse el Poder Judicial, que está capturado por un partido hace mucho tiempo, y además sea autónomo del poder político nacional. Debemos también hacer de que vemos de que muchos de los líderes de estos partidos que han capturado las instituciones simplemente no son condenados, y esto estimula la corrupción y la impunidad en el país.
Por tanto, el Poder Judicial no puede ser utilizado como la Celestina de la corrupción. Porque vamos a luchar no contra partidos políticos, vamos a luchar contra empresas políticas, vamos a luchar contra organizaciones criminales, ¿no?, que se quieren atrincherar en el poder y no admiten que un partido nacido en el corazón del pueblo pueda ocupar los espacios con sus representantes. También quiero descentralista, porque creemos de que los beneficios de la patria no pueden concentrarse en un solo lugar y en pocas manos. Creemos que el beneficio de la patria debe llegar a todos los peruanos, en dependencia de sus capacidades y en dependencia de sus necesidades. Y no es cierto que Lima se quede con todo el dinero, como a veces hablamos erróneamente en la sierra, y que yo también he pecado a veces de ese eufemismo. El que se queda con la mayoría del dinero no es Lima, es el gobierno central, que es distinto. Y dentro del gobierno central, una cúpula reducida. Y es por eso que en la misma capital van a haber contrastes como la planicie versus Coique, por ejemplo, cuando vivimos en la misma patria. Unos que tienen mucho y que tienen demasiado, y otros que no tienen nada, o que tienen que luchar el día a día, ganarse el pan de cada día, como dicen. Ahora, cada uno de estos componentes tiene su partido, su herramienta política para estar en el poder. Los ricos tienen sus partidos y esa es su base social. Los pobres también tendrán su partido y esa será su base social. Y hay casos más complicados inclusive, que van a haber partidos de derecha que tienen una base social popular. Podemos cuestionar que no es un gobierno que aplica políticas de izquierda, pero no deja de ser un gobierno popular que hay que defender. Es cierto que hace falta trabajar, hace falta impulsar políticas para la mayoría, pero no crean también que el presidente no está encorsetado con múltiples leyes, normas que lo han hecho casualmente para que alguien que llegue al poder así, hasta por casualidad, como quieran decirlo, no pueda cambiar las cosas del statu quo que permanece. Es decir, hoy el presidente de la República en el Perú no decide las cosas, es un administrador más. Y mientras tengamos un Congreso que le quita cada día más facultades al presidente, el presidente lógicamente será un trabajador más sin mayor toma de decisiones. Por ejemplo, el Congreso ha aprobado leyes en el cual deban tener requisitos para ser ministro. Que yo no digo que esté mal, pero eso no le impusieron a otros presidentes. Ahora han puesto requisitos para ser viceministro, 7 años de experiencia y otra cosa más. Y esos requisitos son para que los mismos de ahí se reciben toda la vida, porque están hechos con nombre y apellido. Ese es el manual de organización y funciones. Entonces son mecanismos de defensa. Le han prohibido al presidente que haga cuestiones de confianza, como se hacía antes. Y cada vez más lo van deteriorando en cuanto a sus facultades. Y hace poco hicimos ahí un recuento histórico, ¿no?, de varios pensadores acerca del tema del poder y se escandalizaron cuando se hablaba del ejército, de la policía, del cuerpo de magistrados, de la burocracia estatal y del clero. Y ellos decían, pero ¿cómo ustedes quieren tomar esas instituciones? Y yo le dije, bueno, no es que queramos tomarlo, están tomadas, pero no por la izquierda. Están tomadas hace tiempo por la derecha. ¿Ya? Y de esos 5 elementos que nosotros hablábamos, solamente cada 5 años vamos a elecciones para elegir uno de ellos, que es para cambiar la estructura burocrática del Estado.
pero no vamos a elecciones para cambiar el resto. Porque el resto es statu quo, el resto es establishment, el resto es lo que decide, el resto es el que tiene el poder político real, no el presidente que elegimos cada 5 años. Entonces tenemos que estar claros. Y decir eso, ¿acaso es un delito? Es decir la verdad, o aproximarnos a la verdad. Y eso no lo decimos de ahora, eso ocurre en el mundo hace mucho tiempo y posiblemente ocurrirá. Y no solamente en el Estado capitalista, feudal o esclavista, posiblemente también en el Estado socialista, hasta que haya otra sociedad superior a ella. Porque en el Estado socialista también se reconoce la existencia del Estado, se reconoce la existencia de una clase mayoritaria que tiene que controlar a la clase minoritaria. Entonces, esas cosas, esas relaciones de poder siempre han existido y van a existir. Hablando de historia, me hizo acordar el doctor Orbegoso cuando los cubanos luchaban por su independencia, tenían el ejército Mambí, así se llamaba, el ejército Mambí. Y este ejército estaba luchando contra España. Déjeme decirle que Cuba fue el último país en liberarse de España. El último país, estamos hablando de 1898. Nosotros supuestamente éramos libres en 1821. Supuestamente digo porque seguía existiendo el tributo indígena, seguía existiendo la esclavitud, seguían teniendo los españoles sus haciendas y todo el poder hasta 1866, que se dio el combate 2 de mayo, una de las últimas injerencias de España en nuestro territorio. Entonces, cuando este ejército Mambí estaba ya logrando la victoria, Estados Unidos envió un barco a La Habana, que era el barco llamado el Maine. La tripulación, que era blanca, bajó seguramente a almorzar, vamos a decirlo así, y el blanco lleno de tripulación negra explotó. Y de eso le echaron la culpa a los cubanos, entre cubanos y españoles. Tejieron una historia por el cual Estados Unidos se tomó el derecho de invadir Cuba. Y cuando ya los españoles fueron derrotados totalmente, por Santiago de Cuba entraron desfilando no las tropas cubanas, sino las tropas norteamericanas. En otras palabras, dando el mensaje que gracias a nosotros tienen la independencia. Y relegaron a la tropa cubana, la verdadera tropa que había peleado por independencia. Por eso es cuando Fidel culminaba sus mítines, decía: esta vez sí, los mambises entrarán por Santiago. Haciendo referencia, ¿no? Esta vez la revolución sí va a entrar, cuando aquella vez no pudo y fue boicoteada. Hago esta remembranza, ¿por qué? Porque cuando vino San Martín al Perú y desembarcó en Pisco, finalmente hizo un trato con el virrey para que la toma de Lima fuera pacífica, ¿cierto? Y ahí no se derramó una gota de sangre ni se disparó un tiro al aire. Fue un acuerdo exclusivamente político. Pero ese acuerdo político, ¿qué era lo que traía realmente entre manos? ¿Qué es lo que no cuentan en la historia secundaria? Traía como consecuencia lo siguiente: el virrey le decía a San Martín: yo te dejo entrar a Lima, te entrego el poder político, correcto, pero a cambio de eso me tienes que retirar a todos los montoneros, a los indios que ya están tomando Lima. Y San Martín hizo el trato y ordenó a sus tropas y a todos los patriotas que venían a retirarse de Lima. Y una vez hecho eso, San Martín quiso imponer un príncipe en el Perú, instaurar una monarquía constitucional. Nada cambió, solamente cambió el virrey por San Martín. Nada más. El Estado seguía siendo prácticamente el mismo. Entonces ahí nosotros perdimos nuestra oportunidad de independencia. ¿Por qué? Porque realmente los indios, los cholos,
quienes se sublevaron y se ganaron las batallas de Azapampa, etcétera, allá en el interior, no entraron en Lima. Para que un partido del pueblo, de los hijos del pueblo, ingrese a Lima. Y hemos ingresado. Y no vayan a creer que ha sido un trabajo fácil. Ha sido un trabajo difícil porque molestábamos a la derecha que un grupo, un partido de izquierda, por lo menos venga a asomarse a Lima. Pero ellos no eran los que más se molestaban. Los que se molestaban más era esa izquierda pituca que solamente quiere ver la revolución por Discovery Channel. Esa izquierda, ¿ya? Caviar, ellos eran los que más se molestaban. Inclusive han tenido actitudes despectivas de racismo y de clasismo. Es esa izquierda que no vive en provincias. Por eso yo no conocía ni un caviar en Huancayo. Es esa izquierda que no vive en La Victoria, que no vive en Coyí, que no vive en Caraballo, nada por el estilo. Es esa izquierda que vive en los lugares pitucos, que trafica con la izquierda. Flamea la bandera de la izquierda, pero termina clavándote el asta hasta que mueras. Esa izquierda, con esa izquierda es la que se siente más herida con la presencia del partido, porque Perú Libre es la negación de la izquierda caviar. Tenemos que estudiar aquí todo tipo de corriente política, todo tipo de corriente filosófica. Estudiemos a los más reaccionarios. Estudiemos a los Bartolomé Herrera, a los Miro Quesada, a los Ribagüero, y nos vamos hacia hasta el otro extremo, hasta uno de los últimos pensadores de izquierda, hasta Alberto Flores Galindo. Estudiemos. Porque este país, como decían o dijeron ya algunos pensadores, este país es el único que ha dado un Mariátegui, un Arguedas, un González Prada y un Vallejo. Quizás no hayan personajes así, ¿no? Y hoy con los intelectuales tan grandes en América Latina juntos de un país. Y su legado realmente es impresionante y es vigente, de todos ellos, inclusive con cosmovisión distinta o concepción del mundo, como quieran decirlo. En tal sentido, la escuela tiene que estudiar eso, tiene que saber, tiene que aprender a discutir, a polemizar, por qué eso y por qué no lo otro. Entonces, eso es importante. Y en la escuela se programan, digamos, 5 compatriotas al mes, es suficiente. Se les da los temas que van a exponer y después entramos al debate. Solamente se necesita 5 porque es una vez a la semana. Y aquí veo como 50, 60, 100. Así que hay material humano para formar. Por eso es que el gran pensador Vygotsky decía lo siguiente: la inteligencia es heredable. Es heredable la inteligencia, pero eso no es suficiente. Eso solamente es un punto inicial. El resto de cómo va a desarrollar ese muchacho el aprendizaje depende ya de la calidad de maestro, de la oportunidad de escuela, de la oportunidad de nutrición que tenga. Es decir, depende ya de cómo el Estado conduce la educación y otros procesos para que este señor pueda desarrollar más allá la inteligencia que ha heredado. Eso es sumamente importante, a diferencia de otros pensadores que decían que la inteligencia era heredable y ahí quedaba todo, y el hombre era inteligente para toda la vida, y del que no era así también quedaba condenado a eso, ¿no? Entonces habían lógicamente ese tipo de ideas anteriormente. Entonces la escuela política tiene que reparar ese espacio que le han amputado a la escuela peruana, a la escuela pública. Es decir, no aprender la filosofía, no aprender la historia, la economía política, la geopolítica, esas cosas que han quitado, tenemos oportunidad de discutirlo aquí. Y ya eso que han quitado de las universidades, el materialismo histórico, dialéctico, y si creen que eso es muy agresivo, vamos a decirle pues ya la dialéctica de Hegel, la dialéctica de la naturaleza, cualquiera de esas cositas, ya, pero hay que discutirlo aquí. Esto es nuestra oportunidad porque allá lo han amputado.
sino dónde aprendemos. No que esos cursos son peligrosos, esos libros son peligrosos, no. Aquí no hay nada peligroso, aquí lo único peligroso es no leer. Eso sí es peligroso. No que esos cursos son peligrosos, esos libros son peligrosos, no. Aquí no hay nada peligroso, aquí lo único peligroso es no leer. Eso sí es peligroso. ¿Qué es la constitución política en un Estado? La constitución política es el consenso de la clase dominante y de la clase dominada para que no estén en una perpetua lucha. Entonces en el Perú tendría que ser el consenso de la clase baja, de la clase media y de la clase alta. Que se sienten en una mesa y puedan consensuar en qué condiciones van a explotar a la clase pobre y en qué condiciones la clase pobre le va a otorgar, ¿no? Le va a dar la potestad de gobierno a la clase dominante. Y si fuera un Estado socialista, sería un consenso entre los dirigentes y los dirigidos. Pero tiene que haber consenso. No puede ser unilateral. La Constitución de 1993 no nació fruto del consenso, no nació fruto del pacto social entre las clases sociales. Fue impuesta por un golpe de Estado y fue impuesta para crear una nueva clase política empresarial en el Perú que se adueñó de las empresas del Estado. 228 empresas fueron privatizadas y vendidas a un precio baratísimo. Pero barato no para que lo compre cualquiera, barato para que lo compren sus testaferros. Y así se apoderaron de las empresas del Estado, que era de propiedad de todos nosotros. Y crearon eso. Y nos vienen con el cuento de decirnos que gracias a la Constitución somos un país desarrollado con 2.700.000 analfabetos, desarrollado cuando el COVID casi desaparece al Perú, desarrollados cuando los jóvenes son explotados más de 12 horas y no tienen ningún beneficio laboral, desarrollados ¿por dónde? Entonces no somos un país desarrollado, somos un país subdesarrollado, y para contentarnos nos dicen en vías de desarrollo. Bueno, ¿ya? Entonces eso es lo que realmente es el Perú. Nos dicen que gracias al Perú, a esa Constitución, hemos acabado con el terrorismo. Con el terrorismo subversivo. Podría haber sido una coincidencia, o si es mérito de ellos, pues bueno, vamos a decir que vamos a reconocerlo. Pero instalaron el terrorismo de Estado. Si los hallazgos de la Comisión de la Verdad dicen que el principal perpetrador de la violencia fueron los grupos subversivos, y le culpa casi el 54, 56% de los muertos, ¿no? Pero el otro 40 y tanto por ciento a las Fuerzas Armadas. Estamos hablando que prácticamente ha sido mitad, como quieran decirlo. Entonces, ¿de qué Estado podríamos estar orgullosos? Aquí en la Cantuta asesinaron 9 estudiantes, asesinaron a un profesor, ¿no? Y por eso hay un presidente preso, 25 años. Pero en la Universidad del Centro mataron y desaparecieron 250 estudiantes, 15 profesores, 10 trabajadores no docentes, y no hay ni un soldado procesado. ¿Por qué? Porque los cholos no dan plata, no dan fama, entonces las ONGs tampoco se meten, ¿no? Eso es el centralismo de los derechos humanos. Por eso es que el partido es descentralista. Dicen que, bueno, los de Perú Libre quieren cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder. Pero si ni siquiera estamos en el poder, ¿en qué nos vamos a perpetuar? Querrán decir que se quieren perpetuarse acaso en el gobierno, pero en el poder no. El poder es otra cosa muy distinta al gobierno. ¿No? Dice, pero ¿por qué el presidente se va a meter a manejar las Fuerzas Armadas? ¿Y para qué le dan el título de jefe supremo a las Fuerzas Armadas? No entiendo. Es que lo retiren, pues, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces todo es un jueguito, todo es una artimaña, todo es dorar la píldora nada más. En el fondo, aquí hay poderes que
permanecen perpetuos en el Perú, que manejan los medios de comunicación y que manejan todos los órganos persecutores. El partido está perseguido, y ustedes saben. Después que pasamos a la segunda vuelta, se acentuó la persecución al partido. Los allanamientos, los juicios, las denuncias, los encarcelamientos, las confiscaciones de sus cuentas, y quizá hasta el local quieren confiscarlo, y finalmente lo que quieren es proscribir al partido, desaparecer del mapa al partido. Ese es el fin de ellos. Y si quieren desaparecer del mapa al partido, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que nos han reconocido como una fuerza política. Bien, pero entonces, si no quieren perpetuarse en el poder, ¿qué cosa quieren hacer? Y nosotros lo hemos dicho abiertamente. Hay una cosa que tiene la izquierda, que siempre habla lo que piensa. O quizás sea su error, ¿no? Pero yo más lo considero su virtud. Porque la verdad, tarde o temprano, se abre campo. Nadie puede ir contra la rueda de la historia. Nosotros queremos, por ejemplo, pasar de un Estado regulado por el mercado a un Estado que regule el mercado. Porque no es posible, compatriotas, no es posible que, por ejemplo, en plena pandemia, una clínica en el Perú esté cobrando $500,000 de soles a un paciente que después salió muerto inclusive, creo. ¿No? O amenazando que lo desconecto del ventilador y te lo mando a cualquier hospital por allá. Eso ya no es actividad privada, compatriotas, eso es delincuencia. Eso ya no es actividad privada. Y eso es un ejemplo. Y veamos qué puede pasar en provincias o en otros rubros. La línea farmacéutica. El que maneja los monopolios de la línea farmacéutica en el Perú se ha enriquecido con la pandemia. Totalmente. Entonces, ¿para qué está el Estado? ¿Para qué sirve el Estado? ¿Para qué aportamos al Estado perpetuamente nosotros? Si el Estado no nos va a proteger, no tiene ningún sentido. Ese Estado ya no me representa. Por eso es que tenemos que cambiar la estructura del Estado. Por eso que el Estado no puede ser un órgano dependiente del mercado, sino el Estado tiene que hacer dependiente al mercado. Esa es nuestra primera misión como partido. Nos hemos planteado, queremos ser un Estado descentralizado. Entonces en el Perú se dio una descentralización a medias. La descentralización que hay en los gobiernos regionales no nos ha regalado Alejandro Toledo, o la reforma agraria nos regaló Velasco. No, la reforma agraria inclusive se venía aplicando ya desde el año 59 con Manuel Prado Ugarteche. Se seguía ya aplicando algunas cositas con Fernando Belaúnde Terry, antes de eso con Pérez Godoy. Y la reforma agraria fue, ¿qué cosa? Una orden de Kennedy en Punta del Este, 1959. Y les dijo a todos los países, hagan la reforma agraria, porque si no lo hacen, se van a sublevar como en Cuba. Y fue una pastilla, una cosa que tuvo que soltar a la fuerza. Sí, pero tenemos que sacrificar al gamonal, no importa, pero conservamos la nueva oligarquía que van a hacer. Así fue. Entonces después vino Velasco y ya pues remató el tema y se logró esa reforma agraria en alguna medida que hoy en día ha sido arrebatada nuevamente. Entonces nosotros queremos que el Estado descentralizado, el Estado nuevo, le dé pues el manejo autónomo de la economía a cada una de sus regiones. En Lima no hay ni una mina, no hay ni una chacra como dicen, pero recauda todo el dinero. Siquiera debieran aportar esas mineras que explotan en las regiones dentro de esa jurisdicción, no para quedarnos con un centavo, sino para saber cuánto aportan, porque eso lo manejan con un secretismo absoluto. Absoluto, y nadie sabe realmente cuánto aporta cada región y cuánto deben retribuir. Y hemos mandado 20 oficios cuando era gobernador y nunca respondieron. Entonces, compatriotas, queremos un Estado descentralizado. ¿Qué más queremos? Y está en el ideario. Queremos un Estado que sea fuerte y que tenga facultades. ¿Qué quiere decir eso? Queremos un Estado protector de su gente.
que proteja a su gente, que proteja a su empresario. Un Estado empresario. Aquí al Estado le han prohibido tener empresas, ¿eh? Al Estado le han prohibido tener empresas. Esa exclusividad del mercado solamente lo puede tener el privado. Y cuando hablo de los empresarios, no me refiero al pequeño empresario, que hasta muchas veces le han hecho creer que es empresario. No, yo hablo de estos grandes empresarios nacionales y extranjeros que se han apoderado del mercado y no dejan crecer a los nacionales y le han puesto un techo. Y si va creciendo lo conspiran y lo desaparecen. Y lógicamente, muchas veces con órganos del Estado, que cuando no les dejó de cotizar lo clausuran, lo cierran y lo embargan y lo meten preso. Pero cuando pasa con las grandes empresas, con las transnacionales, eso no sucede. Eso no pasa. Llega al Tribunal Constitucional y dice, están exonerados de los impuestos porque ha prescrito, ¿no? ¿Y cuántos son? 540 millones de dólares, de sol. Así es. ¿Así es el Estado o no es el Estado así? Por tanto, no debe haber el mismo trato al nacional y al extranjero, y dentro del nacional al grande ni al pequeño. Y eso está bastante claro. Eso tiene que democratizarse. Nosotros quisiéramos como Estado, compatriotas, que el país tenga una clase empresarial fuerte, protegida, ¿no? Y si es rica con su trabajo, que sea rica con el trabajo, compatriotas, pero que también sea culta y que tenga un sentido de patria para llevar este país adelante. Eso es lo que nosotros quisiéramos que exista, que se trabaje. Ojo, eso de que la izquierda siempre tiene que estar al lado de los pobres o tiene que estar pobre, como lo dicen, no ha renunciado a la riqueza. La izquierda tiene que llevar a la riqueza social de todo el pueblo, no a la riqueza individual, pero tiene que llevar a todo el pueblo a la riqueza. Así que eso de estar asociando izquierda igual pobreza es simplemente pues una falacia que la derecha quiere meter en la mente de cada uno de nosotros. ¿Qué más queremos nosotros? Que este Estado sea planificador. Nosotros quisiéramos saber de acá a 5 años cuántas universidades públicas vamos a construir en el país. De acá a 5 años, un plan quinquenal. ¿Y qué han hecho? Pero, ¿qué dice la economía social de mercado? Dice, no, eso lo regula la oferta y la demanda. No sabemos si pueden haber 20 o no puede haber ninguno. Esa es la economía de mercado. Por eso destruyeron el Instituto Nacional de Planificación, que ya no sirve para nada, ¿no? Entonces este famoso acuerdo nacional también, por eso que no sirve para nada. Entonces, compatriotas, necesitamos ese Estado protector, empresario, ¿no? Planificador. Ese es el Estado que necesitamos, y que tenga facultades, y que no sea simplemente un veedor de que están cobrando el peaje muy caro, de que ha subido el gas, están haciendo esto y yo no puedo hacer nada. No tiene sentido el Estado ahí. Entonces, ese Estado tiene que cambiar. ¿Qué más queremos? Un Estado que redistribuya la riqueza. Tenemos, según lo que dicen los entendidos, 74.000 millones de dólares en reservas. ¿Y de qué nos ha servido esa reserva cuando la gente se ha muerto en cada esquina con el COVID? Entonces, esas cosas, compatriotas, tienen que redistribuirse en el Perú si existieran, porque para eso es el trabajo, no es para guardarlo eternamente. Entonces necesitamos pasar del Estado concentrador de riqueza al Estado redistribuidor de la riqueza. El ideario plantea y aboga por un Estado industrializador. No podemos ser toda la vida vendedores de materia prima. Necesitamos generar el valor agregado dentro del país. ¿Qué hacemos abriendo una industria? Aunque sea incipiente, pero hay que abrirla. Hay que hacernos cultura de industria. Bueno, generamos un valor agregado, generamos trabajo, generamos empresarios, invertimos en el Perú, digamos 20 de los edificios que se han hecho en Estados Unidos o en Panamá podrían haberse hecho aquí. Generamos también trabajo para nuestros jóvenes. Y todo lo que he mencionado se genera afuera llevándose los minerales. No solo los minerales, muchas cosas más. Entonces necesitamos pasar al Estado industrializador. ¿Qué más necesitamos? Pasar al Estado nacionalizador, sin miedo. Sin miedo, señores. ¿Cuál es el éxito de Bolivia? El éxito de Bolivia es haber nacionalizado sus recursos mineros, gasíferos y de hidrocarburos.
hidroenergéticos. Así, sin miedo. Y con eso han tenido un superávit, con lo que han podido, ¿qué cosa? Mejorar sus sectores. Segundo, pasar a la industrialización. Y tercero, sostener sus programas sociales. Ese modelo comunitario productivo, así se llama, el de Bolivia. Un ejemplo, antes, cuando era muchacho, leía ese periódico, no sé si era La Crónica, La Prensa, un periódico antiguo, tamaño del Comercio, donde escribía Sofocleto. Y Sofocleto decía, burlándose de Bolivia, estamos mal en el Perú, decía todas las desgracias del Perú, ¿no? Y abajo decía, pero gracias a Dios que existe Bolivia. O sea, para no estar en último lugar, ¿no? Ahora estoy seguro que no podría escribir lo mismo. Ahora no podría escribir lo mismo. Entonces, otra cosa, los recursos naturales en el Perú, ya que a la gente alta le choca hablar de nacionalización, bueno, hay que decirle que lo que queremos es recuperar la administración soberana de ese recurso, porque ese recurso no hay que nacionalizarlo, ese recurso es peruano. Sí tenemos que tener el control soberano. ¿Y por qué tener el control soberano? ¿Y por qué es importante? Cuando hicieron los contratos con Fujimori, las empresas están llevando hasta ahora el 80% de las ganancias y están dejando solamente el 20% al Estado peruano. 80% para ellos, 20% para nosotros. ¿Y por qué firmaron así? Firmaron así porque, bueno, en el Perú había terrorismo y yo estoy arriesgando de invertir mi capital. Muy bien, ¿y hasta cuándo va a ser esto? Hasta que se acabe el terrorismo. El terrorismo se acabó hace mucho tiempo y ellos siguen ganando eso. ¿Y por qué no se les puede cambiar el contrato? Porque no es cualquier contrato, es un contrato ley. O sea, el contrato ha sido elevado a rango constitucional. Y lo dice el artículo 62 de la Constitución, donde esos contratos ley no lo puede modificar ni siquiera el Congreso de la República. Y este es el único país en todo el mundo que tiene contrato ley. No hay otro. No hay otro. Eso tenemos que cambiar. Eso es lo que dice Perú Libre. Tenemos que cambiar. Necesitamos un Estado que revise todos los contratos, compatriotas. El contrato de los peajes, el contrato de los puertos, los aeropuertos, los corredores aéreos, las fronteras, los centros energéticos, las telecomunicaciones y todo donde se han beneficiado y se han hecho archimillonarios, dejando al pueblo en la pobreza. Es por eso que este es un país tan rico, pero con tanta pobreza. Y así todavía nos enseñan a criticar a países que sin tener recursos naturales han llegado a tener niveles altos frente al Perú. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un Estado sin deuda externa. Sí, necesitamos ese Estado. La deuda externa en el Perú es aproximadamente 24.000 millones de dólares. Y la deuda pública en general es 50 y tantos mil, 54.000, algo de eso. ¿Pero por qué esa diferencia? Porque lo otro es la deuda interna. Nuestra deuda interna es más que la deuda externa, pero priorizamos el pago de la deuda externa. Entonces, a los que están aquí, aguántense un poco. No hay nada para ustedes. Hay que pagarlo de arriba. Y eso siempre ha sido. Entonces, aquí debe haber también un Estado que haga respetar, en tal caso, el pago equitativo en ambos flancos. No solamente en uno solo. Pero eso tiene que hacer, ¿qué cosa? Una nueva constitución. ¿Qué más necesitamos? Un Estado que priorice la demanda interna. La demanda interna de su pueblo. Y no priorice la demanda externa. Porque nosotros trabajamos y producimos para satisfacer al primer mundo. Por ejemplo, el Estado subsidia la agricultura del norte para los espárragos. Los espárragos todos se van para afuera. Ni siquiera es para la seguridad alimentaria del Perú. ¿Por qué? Porque trabajamos en dependencia de esa demanda. No en dependencia de la demanda de nuestro pueblo. Hay que seguir haciendo a compartir la transmisión, compañeros. Hacen todo lo que ustedes han visto ahí, ¿no? Han depredado todo.
cuando necesitamos pescado para alimentar y revertir la desnutrición en el Perú. No, pero primero es el negocio, pues. Hay que vender harina y hay que desaparecer toda la anchoveta. ¿Es así el Perú o no es así? Así trabaja. Entonces, eso tenemos que también cambiarlo, porque si no, es imposible. Bueno, ya seguramente ustedes van a leer el diario, que a la vez es el programa del partido, y esas son las intenciones que tiene el partido. El partido no tiene ninguna otra intención que, pese a que nos han denunciado hasta por terrorismo, de poner una dinamita o irnos a sacar cocaína, en absoluto. El partido condena enérgicamente esas actividades, condena enérgicamente el narcotráfico, condena enérgicamente el terrorismo, condena enérgicamente todo acto que vaya contra la ley, contra el Estado democrático, compatriotas. Pero también denuncia al Estado abusivo, al Estado opresor, que no debemos permitir. Eso, compatriotas, es prácticamente el ideario, y estoy seguro que lo van a discutir. Ojo que no es un ideario concluido, no es algo terminado, sujeto a críticas, sujeto a cambios, sujeto a aportes que tengan que nacer del propio pueblo. Y eso es lo más importante que tenemos que trabajar. Muy bien, compatriotas, yo doy el agradecimiento a todos los organizadores. Termino diciendo, si resolvemos la corrupción en el país, habríamos resuelto más del 99% de todos nuestros problemas como país, emprendiendo hacia el desarrollo. Para ello urge el cambio de la constitución política del país. Muchas gracias.